Hola a todos, el vídeo de hoy lo voy a tratar sobre dos temas que me habéis dejado en la pestaña comunidad, donde voy preguntando de vez en cuando qué temas os gustaría que tratara. Pues habéis puesto dos que la verdad es que tienen que ver uno con el otro, así que mira, qué mejor que hablar de estos dos temas, el viaje y los encuentros aleatorios. Voy a empezar a comentaros qué son los encuentros aleatorios y así luego durante el viaje, qué bonito suena, os puedo hablar de ello. Los encuentros aleatorios, como tal, son encuentros que no están planificados en una aventura. En muchas aventuras publicadas veréis que, bueno, aparte de la típica aventura en todo, al final, en la parte de atrás, suele haber un listado, unas tablas con encuentros aleatorios, que básicamente se refiere a qué tipo de criaturas podrías encontrar durante la aventura. Si por ejemplo comentamos una de las aventuras de una senda de aventuras de Pathfinder, si por ejemplo en Mami's Mask, que trata sobre el desierto, hay, por ejemplo, esta última que ha habido partes en ciudad y partes en desierto, ¿vale? Pues hay dos tablas diferentes de encuentros aleatorios dependiendo de en qué momento estén los aventureros. Si están en la ciudad, son tablas de encuentros aleatorios de ciudad. ¿Qué tipo de enemigos, y no solo enemigos, podréis encontrar en una ciudad? Y cuando están en el desierto, serían criaturas o cosas que pueden encontrar en el desierto. Estos encuentros aleatorios se suelen utilizar de dos maneras. En las aventuras publicadas, cuando los personajes no han llegado al nivel requerido o sugerido para ese momento de la aventura, esa etapa, pues sugieren que echan unos 4 encuentros aleatorios para que suban de nivel. Otras cosas que suele utilizar es, sobre todo cuando son cosas más hechas en casa, digamos, cuando hay algo que hacen los personajes que tú no en ese momento no tenías planificado, es una forma rápida de conseguir generar un encuentro rápido que tenga que ver con un poco el lugar, el escenario en el que se está desarrollando. También se utiliza, y creo que es la forma más común de utilizarlos, durante los momentos de descanso de los jugadores. Cuando están descansando, por la noche vamos, cuando están recuperándose, se hace una tirada de encuentro aleatorio. Bueno, no sé si exactamente hay una regla, pero creo que todo el mundo lo usa. Básicamente tú haces una tirada y dependiendo de lo que tú quieras poner de resultados, si por ejemplo es un sitio donde hay muchos enemigos, digamos que tiras un dado de 20, si hay muchos enemigos, de 1 a 5 no ocurre nada, pero de 6 a 20 un grupo de enemigos se encontrarían con los jugadores. Porque yo que sé, están rondando por ahí. En ese momento harías una tirada en la tabla de encuentros aleatorios para sugerir uno de estos encuentros. También muchas veces aparecen NPCs o eventos o cosas que pueden encontrar los personajes. Y así, por ejemplo, en Mami's Mask, si estáis viendo que están ahora viajando por el desierto, uno de esos encuentros aleatorios puede ser ni unos enemigos ni un NPC, sino a lo mejor arenas movedizas, por ejemplo. Se me ocurre, no sé exactamente, no me acuerdo lo que hay ahí. Los encuentros aleatorios os podéis encontrar, como ya he dicho, en todas las aventuras. En los bestiarios también suele haber diferenciado dependiendo de los tipos de zonas. Por ejemplo, zonas montañosas y te viene un listado de las criaturas que hay. Zonas de pantanos también. Si no estás con una aventura publicada donde venga todo eso y estás haciendo algo tú de casa, digamos, puedes crear tus propias tablas. Básicamente, más o menos calcula el nivel en el que están los personajes en ese momento, el tipo de escenario en los que se van a encontrar y hace unas tablitas para tenerlas así a mano. Así ya sabes qué tipo de criaturas pueden salir. Ya creo que un poco explicado, yo creo que queda claro, ¿no? Lo que son. Pasamos al tema del viaje. Me habéis preguntado que el tema bueno, me habéis puesto en YouTube y de hecho alguna vez creo que me habéis preguntado así. El tema del viaje, cuando los personajes tienen que ir de un sitio a otro, ¿cómo rolear eso, no? ¿Cómo hacer que no parezca me teletransporto directamente? Aquí hay varias cosas y creo que ninguna es la mejor ni la peor, todo puede depender un poco del grupo de jugadores en los que haya. No pasa nada si hay una elipsis
Es decir, los personajes parten de la ciudad y a continuación aparecen en, yo que sé, en el templo que van a buscar. No pasa nada. Es decir, al final, tanto en las películas, en los libros y en todo, hay elipsis. Eso no hay problema. Puedes utilizar el viaje para que los jugadores, los personajes de los jugadores, roleen entre ellos. Esto es muy bueno. Es decir, imaginad, sobre todo en los principios de las aventuras, cuando no existe unos grandes vínculos entre los personajes, estos momentos de viaje, momentos en los que no ocurre nada, entre comillas, es una buena forma para que los personajes se hablen entre ellos y pues se cuenten las cosas. Por ejemplo, si están viajando a caballo en un carro, pues mientras están en el carro sentados, que estuvieran hablando entre ellos de lo que sea, de dónde vienes, qué haces aquí, etc. ¿Qué pasa con esto? Si no tienes un grupo de jugadores que les no roleen mucho, pues posiblemente no vayas a... esto no salga bien. Bueno, no es que no salga bien, pero al final es imponer algo que los jugadores no están acostumbrados. Como suelo decir, si veis Critical Role, que os aconsejo que de vez en cuando lo veáis, si sabéis un poquito de inglés, ellos rolean todo, es decir, en ningún momento los jugadores hablan, creo que lo he comentado varias veces, solo hablan en personaje. Entonces siempre que hacen un viaje, y de hecho los últimos 2 episodios más o menos han tratado sobre un viaje, ellos hablan mucho y al final se están contando un poco ahora mismo sus vidas anteriores, ¿no? Lo que han hecho. Esto funciona muy bien, pero es lo que digo, depende mucho del tipo de jugador que tengáis. Otra de las cosas que podéis hacer es simplemente, como narradores, describir lo que ocurre en el viaje. Al final, si el viaje no es algo muy importante como tal, puedes describir lo que van viendo los personajes, ¿no? Si están cruzando, por ejemplo, por un río que pasa por diferentes regiones, tanto pantanosas, desérticas, pues puedes ir describiendo cómo están dejando poco a poco este escenario árido para que poco a poco empiecen a aparecer zonas verdes, zonas boscosas, ¿no? Un poco describir lo que ven los personajes. Esto sería un poco en elipsis, pero al final le estás metiendo esa descripción que ayuda a que los personajes se den cuenta de cómo está transcurriendo la acción, cómo están pasando de una zona a otra. Luego hay otra cosa que también viene muy bien, que es a lo que me refería sobre todo con encuentros aleatorios. Puedes tener una tabla sobre encuentros aleatorios durante el viaje. Si por ejemplo los personajes tienen que estar varios días a caballo entre zonas montañosas, de vez en cuando, cada día a lo mejor puedes hacer una tirada para ver si se genera un encuentro aleatorio en ese momento. Puedes también tú directamente poner los encuentros aleatorios antes ya pregenerados, ¿no? No hace falta que tengas que tirar un dado. También los viajes sirven mucho para pequeñas aventuritas, entre comillas. No viene mal si por ejemplo es un viaje bastante tiempo, si a lo mejor tienen que tirarse 2 semanas de viaje. No pasa nada si por ejemplo encuentran en el camino pues que un mercader que iba en carro ha tenido un problema, se le ha roto la rueda y durante ese momento unos ladrones han aprovechado para robar y llevarse parte de su mercancía a una guarida oculta. Pues es una pequeña aventurita, es una cosa que rompe un poco el rollo monótono del viaje para hacer una pequeña misioncilla de vamos a rescatar vamos a recogerlos la mercancía que le han robado los asaltantes. Que no van a dar mucha experiencia para desequilibrar un poco lo que está pensado, pero sí enriquece un poco el tema del viaje. Voy a más. Si cuando se hace un viaje por teletransporte, yo describiría lo que ocurre, es decir, aunque sea instantáneo, yo describo lo que los jugadores sienten. Por ejemplo, que de repente notan como una fuerza tira de ellos y empiezan poco a poco a estirarse hasta que entran en una especie de portal que inmediatamente vuelven a reconstruirse en el otro lado. Hay que meterle un poco de efectos, al final, aunque sea un viaje instantáneo tal. O si, por ejemplo, es un paso sombrío, una cosa. Si utilizan un tipo de viaje a través de los planos, a través del plano de las sombras, a través del plano etéreo, también comentarlo. Por ejemplo, en El Señor de los Anillos, que ya sabéis que pongo mucho este ejemplo, pero es que es maravilla en todos los casos, cuando Frodo se pone el anillo, este rollo espectral que ve, ¿no? Pues le empieza, la primera vez que se lo pone es en la taberna del Pony Pisador, o por ejemplo cuando está en la cima de los vientos enfrentándose a los Nazgûl. Este rollo blanco como etéreo es el plano etéreo, básicamente. Entonces, describir esto, aunque sea simplemente un paso etéreo, es decir, están utilizando
un hechizo para ir de un lado a otro, pero que cruza por el planetario, describe lo que ven. Yo creo que esto es lo que hace que enriquezca un poco. Así que ya tenemos digamos, unas 3 o 4 diferencias. Podemos aprovechar el viaje para que los jugadores roleen sus personajes y se conozcan más. Podemos hacer una descripción que básicamente es una elipsis, pero la enriqueces narrativamente. Podemos hacer las misiones, una misión secundaria que tengamos pensada para meterlo en ese momento, o los encuentros aleatorios. Y yo creo que ya es un vídeo cortito y condensado, y creo que espero haberos explicado todo. Deciros que este domingo, no sé, es el primer domingo de febrero, no sé exactamente qué día es, creo que es 31, bueno, 3 o 4, algo así, no sé muy bien. Pero vamos, este domingo a las 7 de la tarde hora española vamos a hacer otro directo de Café y Dados para vuestras preguntas y, con suerte, si todo va bien, hablaré del juego de rol mío, nombre, habrá una web y os podréis apuntar para empezar a recibir las primeras pruebas, las primeras mecánicas para probar el juego. Pero bueno, todo eso lo iré comentando el domingo en el directo, así que no os lo perdáis. Nos vemos.